Hora de herir susceptibilidades. La revocación de mandato. La Cámara de Diputados ha publicitado mucho el logro de la revocación de mandato y sí, añadió unos párrafos específicos a la Constitución y publicó una ley que los reglamenta, la Ley Federal de Revocación de Mandato. Pero veamos poco a poco esto. Antes del 12 de diciembre de 2019 estaban garantizadas las consultas populares para temas de trascendencia nacional en el artículo 35, fracción octava de la Constitución, siendo convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente, del 33% de los diputados o al menos el 2% del padrón electoral. En aquella fecha, 12 de diciembre de 2019, se reforma ese artículo y se añade el párrafo noveno, que habla específicamente de la revocación de mandato del presidente de la República. La convoca el INE a petición del 3% de los ciudadanos en al menos 17 entidades de la República en las que firmen al menos el 3% del padrón electoral de cada una de ellas. Solo podrá ser solicitada una vez dentro de los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional. Los ciudadanos podremos recolectar firmas para solicitar la revocación del mandato un mes antes de los mencionados 3 meses con los formatos que emita el INE. De cumplirse positivamente las condiciones de la consulta, el INE deberá emitir la convocatoria al proceso de revocación de mandato que se deberá llevar a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, siempre y cuando en ese periodo no haya elecciones federales ni locales. Si en la jornada que se llama de revocación de mandato vota más del 40% del padrón federal, el resultado, que deberá ser por mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los votos emitidos, y además avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será vinculatorio para los poderes ejecutivo, legislativo y para las autoridades competentes. Para este caso se adicionó un párrafo al artículo 84 de la Constitución que indica que, de darse la revocación, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Y dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional, quien ya no podrá ocupar otro interinato o ser electo para la presidencia. Hasta aquí un breve resumen para los ciudadanos de a pie sobre la legislación respectiva. Si algún amigo abogado quiere agregar o puntualizar algo, sus comentarios al video serán bienvenidos, por supuesto. Ahora la barajo más despacio. Explicaré lo que he entendido. Hay 3 fases en este asunto. La primera va del 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre actuales y es la consulta popular llevada a cabo recolectando firmas en los formatos emitidos para el INE. Estos formatos son en papel y en una aplicación para iOS y Android. En ambos casos deberás tener a la mano tu credencial para votar. En la descripción del video les dejo la liga con los tutoriales que encontré en la página del INE sobre esta aplicación. Aclaro que no se puede firmar en contra de la revocación de mandato. Si firmas es que la aceptas. También puntualizo que puedes firmar más de una vez, porque el INE asegura que tiene los mecanismos necesarios para contarte una sola vez. Si al menos el 3% del padrón de al menos 17 estados firma y la suma total de las firmas es el 3% o más del padrón federal, se llevará a cabo la segunda fase, el 27 de marzo de 2022, que es la jornada de revocación de mandato en sí.
la votación para saber si quieres despedir al presidente o no. Aquí debemos asistir a las urnas para votar por un sí para despedirlo o por un no para que continúe. La tercera y última fase es el conteo de los votos y la intervención de la Sala Superior del Tribunal Electoral para resolver las impugnaciones que surjan. Para considerar válida la jornada, deberemos de votar al menos el 40% del padrón electoral. Si más de la mitad de los votos si más del 40% de los votos emitidos es el sí, entonces se entenderá que el presidente ha sido separado definitivamente del cargo, según el artículo 60 de la Ley de Revocación de Mandato. Entonces el Congreso nombrará a un interino que terminará el sexenio. Esto último no es algo que me entusiasme mucho porque, como he comentado varias veces en mi página de Facebook, los diputados y los senadores han sido y siguen siendo representantes de sus partidos y no de los ciudadanos. Tanto antes como después de estas reformas, el artículo 35 constitucional habla de temas de trascendencia nacional, lo cual siento muy ambiguo y subjetivo a las necesidades de la clase política. Consultar si se aplica la ley o no se aplica es un ejemplo de esta subjetividad. Lo cierto es que, como ciudadanos, pudimos solicitar la revocación de cualquier cargo de elección popular. Es un derecho que siempre tuvimos, pero no ejercimos por ignorancia al tema. Nadie nos lo dijo. El programa oficial de las clases de civismo no lo contempla. Igual me llama mucho la atención que el Congreso promociona la aprobación de estas reformas, pero no veo ni oigo al INE promocionando que ya se está en plena consulta popular pro revocación de mandato, a la fecha que subo este video, 7 de noviembre de 2021. Tanto el artículo 35 constitucional como la Ley Federal de Revocación de Mandato nombran al INE como el encargado de promocionar este ejercicio y no veo que se esté haciendo. No hay spots explicando lo que esta fase significa, dónde podemos firmar si así te parece, si quieres firmar, o sabes que puede ser un auxiliar recolector de firmas. Nada. Más llamativo es que nadie, ningún actor político de ningún ámbito de gobierno o color partidista le ha reclamado al INE esta falta. Siento como que fue muy bonito publicar en el diario oficial de la Federación esta ley, decir que se logró una promesa de la campaña, que se está promoviendo con bombo y platillo los derechos del pueblo, pero como que da miedo aplicar la revocación, despertar de ese sueño megalómano, darse cuenta que la popularidad no es tan alta como creemos o como nos la han hecho creer los lambiscones. O quizá es que ni los mismos políticos han entendido las reformas a la Constitución ni la ley que las reglamenta. Porque sí he visto en entrevistas a varios de ellos que ya dan por hecho que el 27 de marzo del 2022 habrá revocación de mandato. Tanto que en una mañanera alguien anunció que si no se llega al 40% vinculante en la jornada, ese alguien renunciaría. Sorpresa. El artículo 86 de la Constitución dice a la letra: el cargo de presidente de la República solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. ¿Más claro? Ok, va más claro. El presidente de la República no
puede renunciar por un capricho.